Gloria sea el nombre del Señor. Dios te bendiga en esta preciosa mañana, mis santos hermanos. Que la paz de Cristo sea sobre usted hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Vamos a analizar qué es un evangelista. Muchas veces me han preguntado qué es un evangelista. Un evangelista es alguien que anuncia las buenas nuevas. En otras palabras, es un predicador del evangelio o un misionero, una persona con el don de evangelismo. A menudo es alguien que viaja de un lugar a otro llevando las buenas nuevas, las buenas enseñanzas de la palabra de Dios. Eso es hacer un evangelista. Anuncia el arrepentimiento. Los autores humanos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, a veces se les llamaba los evangelistas porque registran el ministerio de Jesucristo y en realidad las buenas nuevas. Jesucristo confesionó, llamó y enseñó, mis santos hermanos, y los preparó para que salgasen al mundo llevando las buenas nuevas, las enseñanzas del evangelio de la palabra de Dios. Eso es ser un evangelista. Efesios 4, 11, 13 dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cómo se edifica el cuerpo de Cristo, mis santos hermanos? El cuerpo de Cristo, ¿quiénes los edifican? Lo edifica la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla, redarguye, exhorta a los maestros, a los predicadores, a los evangelistas, principalmente a los evangelistas que son encargados de llevar este ministerio para formar hombres idóneo a través de la palabra de Dios. Hombres idóneos. Hasta que todos lleguemos, dice la palabra de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así es, mis santos hermanos. El evangelista enseña, el evangelista redarguye la palabra, enseña para llegar a una medida de la plenitud de Cristo, o sea, para llegar al conocimiento de Cristo, para llegar lo que es a la palabra de Dios. Nos enseña el evangelista. El evangelista prepara mensajes, el evangelista estudia libros que de acuerdo a la doctrina de la palabra de Dios, y eso nos enseña, y eso nos educa, y eso nos exhorta, mis santos hermanos, para nosotros aprender las buenas nuevas, las enseñanzas, y que nadie nos engañe y que nadie nos robe la bendición y que nadie nos aparta del conocimiento de la palabra de Dios. En Hechos 21:8 a Felipe se le llamó, nombra como evangelista, y en Timoteo 4:5 Pablo exhorta a Timoteo a hacer el trabajo de evangelista. Estos son los únicos 3 usos de la palabra evangelista en toda la Biblia. Otras personas podrían considerarse evangelistas, ya que predicaron las buenas nuevas, incluyendo el mismo Lucas en 21, Pablo en Romanos 1:15. Sin embargo, Felipe es la persona a la que específicamente se le llamó evangelista en las escrituras, mis santos hermanos, porque tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, profundizaba mucho. El evangelista tiene que profundizar mucho la palabra de Dios. Tienes que escudriñar, tienes que escalvar, mis santos hermanos. Tener un conocimiento básico y un más profundo de lo que Dios nos enseña la palabra de Dios. Porque puede venir alguien con otra doctrina, puede venir alguien con una doctrina equivocada y vamos a ser presa fácil del enemigo. Y eso es lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos exhorta, mis santos hermanos, que debemos de ser una persona muy astuta en el conocimiento de la palabra de Dios. Felipe había sido uno de los 7 diáconos, dice la palabra de Dios, escogido para que los apóstoles pudieran realizar su labor, su ministerio de la enseñanza y de la oración, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Hechos 6, del 2 al 4. Ahí está, lo podemos verificar en la poderosa y eterna palabra de Dios.
Evidentemente Felipe se había establecido en Cesarea y había vivido allí durante unos 20 años, nos dice la palabra de Dios. Antes de que Pablo llegara en Hechos 21, la labor evangelística previa de Felipe fue en Samaria, mis santos hermanos. Y Felipe estaba en Samaria, Felipe estaba preparando camino, estaba abriendo brecha, digamos así, para que el apóstol Pablo venga y el apóstol Pablo comience aún con más profundidad el ministerio de la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y Felipe proclamaba el mensaje del Mesías a los samaritanos. En el versículo 5, él hizo milagros, entre los cuales estaba el expulsar demonios y sanar paralíticos, mis santos hermanos. Esos eran los milagros que hacía Felipe. ¿Quién le transmitía? ¿Quién le daba esa autoridad? Le daba el poder del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Santo de Dios le daba, y el poder del Espíritu Santo de Dios se manifestaba en Felipe. Y Felipe fue un gran evangelista, mis santos hermanos, como hoy en día hay grandes evangelistas que hacen grandes milagros, grandes profecías, porque el Espíritu Santo los usa a ellos. Y eso es lo que nosotros debemos hoy en día, mis santos hermanos, proclamar el evangelio de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Mencionar a Felipe, hermanos hermanos, realizó un bautismo en agua en el nombre de Jesús, pero el bautismo del Espíritu Santo no ocurrió hasta que los apóstoles vinieron a Samaria. Ahí, mis santos hermanos, Felipe estaba preparando el camino. Felipe estaba preparando el camino para que los apóstoles vengan y puedan tener una entrada fácil para poder entrar en el reino de los cielos. Eso es lo que nos enseña y lo que nos dice la palabra de Dios, mis santos hermanos. Entonces, ¿qué más podemos añadir? ¿Qué más podemos nosotros pensar? ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? La presencia de Pedro y de Juan en Samaria y la permanencia del Espíritu Santo de Dios en los creyentes samaritanos, mis santos hermanos, eso está en Hechos 8:17, confirmaron el ministerio de Felipe. Allí, como evangelista, Felipe había predicado el evangelio y arrepentimiento de los pecados. Y cuando los samaritanos creyeron y recibieron el Espíritu, fueron escogidos en la iglesia, donde antes había divisiones, enemistades entre judíos y samaritanos. Como ustedes recordarán, siempre existen las pequeñas escaramuzas, siempre existen los pequeños problemas, pero ahí está uno dando un buen testimonio, ahí está dando uno una buena exhortación de la palabra de Dios, ahí está uno hablándole el mensaje de la palabra de Dios, porque para eso somos los evangelistas, para formar la paz, formar grupos que puedan escuchar el mensaje de Dios, mis santos hermanos. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios. El evangelio, y cuando los samaritanos creyeron y recibieron el Espíritu Santo, fueron escogidos en la iglesia donde antes había divisiones, y los samaritanos, ahora existe el vínculo espiritual del amor, lleno de paz, de armonía. Colosenses 3:14 nos enseña los esfuerzos pioneros de Felipe sentaron las bases sólidas para que los oyentes recibieran, mis santos hermanos, recibieran el Espíritu Santo por fe. El trabajo de antemano del evangelista Felipe era para la salvación. Es lo que los llamamos evangelistas hoy en día. Y así como nos dice la palabra de Dios en Hechos, desde entonces, ahí se formó los ministerios de Felipe, enseñando, exhortando la palabra de Dios, porque eso es lo que nos enseña y eso es lo que nos ayuda a capacitarnos en el ministerio que Dios nos ha dado. El ministerio de Felipe como evangelista continuó en Hechos 8 cuando él es guiado por un ángel para ir en el camino desértico hacia Gaza. En el camino se encontró con un eunuco etíope, un funcionario de la reina de Etiopía. Gloria sea el nombre del Señor. Felipe abre el entendimiento del hombre respecto a la palabra de Dios y el eunuco es salvo. Felipe bautiza al hombre y el Espíritu Santo arrebata a Felipe. Hechos 8:39, mis santos hermanos. Este era un eunuco, funcionario, reina de Candaza,
mis santos hermanos, podemos llamar como un gobernador, una persona de un alto prestigio, pero era castrado. En ese tiempo, pues, para ser eunuco, los grandes reyes castraban a los eunucos, a las personas, y las hacían eunucos para que poder estar ahí en su edren, ahí con sus reinas y con sus mujeres. No tenían problema de nada, que en este caso iba a haber infidelidad. Entonces por eso se los castraba. Y este eunuco, mis santos hermanos, escucha el mensaje, escucha la palabra de Dios, porque él venía leyendo los papiros, le venía leyendo el Viejo Testamento. Entonces aquí el Espíritu Santo le dice a Felipe, Felipe anda, desciende y visítalo. El Espíritu Santo arrebata a Felipe en Hechos 8:39. Luego Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, en el versículo 40, donde quiera que iba Felipe compartía el Evangelio. Eso es lo que hacen los evangelistas, y eso es lo que debemos hacer usted y yo, mis santos hermanos, compartir el mensaje de Dios. Compartir el mensaje de Dios nos enseña y nos ayuda y nos fortalece a ser más espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios. A Timoteo se le dice que hiciera la predicación para previa a la salvación, que es la obra de un evangelista, mis santos hermanos. Según Timoteo 4:5, esta misma predicación de las buenas nuevas es el llamado general a los discípulos en la gran comisión y a todos nosotros al final de los tiempos. Mateo 28:16-20 y en Judas 1:3. Todos los santos tienen que entender el ardiente y deseo de anunciar las buenas nuevas, las buenas enseñanzas que Dios tiene para cada persona, para arrebatarla del fuego, mis santos hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Santo, santo es el Señor. El oficio del evangelista será necesario hasta que la iglesia llegue a la madurez de Cristo. El mismo, amados hermanos, está en Efesios 4:13, cuando la palabra de Dios nos enseña y nos exhorta. Las buenas nuevas deben de ser compartidas, y tenemos la mejor noticia de todo, que Jesús murió y resucitó y salva a todos los que le invocan. Romanos 10:9-13. Eso es lo que nos enseña la poderosa y eterna palabra de Dios, mis santos hermanos. Hemos visto un breve remember de la palabra de Dios, que nos exhorta y que es un evangelista. Un evangelista es aquel que lleva la palabra, que te lleva el mensaje, aquel que exhorta y enseña, mis santos hermanos. Nos ayuda a entender la palabra de Dios. Y podemos estar seguros y confiados que Él nos ayuda a entender lo que muchas veces nosotros no entendemos. Poderoso Señor, en esta preciosa mañana, Padre, te alabamos, Señor, y te damos gloria, honra, alabanza a tu santo y poderoso nombre, Señor. Pedimos, Espíritu Santo de Dios, en esta mañana que nos guíes a toda verdad, que nos guíe a toda justicia, a entender la palabra día a día, Señor. A que nuestras mentes estén siempre conectadas, a que nuestra mente siempre esté renovada bajo el poderoso Espíritu Santo de Dios, Señor mío y Dios nuestro. Ayúdanos, Señor, día a día a entender y caminar bajo esta palabra poderosa, Señor. Padre, te lo agradezco, Señor. Guarda a mi familia, a mis hijos, a mis hijas, cualquier peligro, cualquier circunstancia que nos acecha. Compañero de trabajo, ministro de cada iglesia, el cuerpo de Cristo lo consagramos para ti, Señor. Mi Dios de la gloria, ayúdanos a caminar bajo tu palabra, ayúdanos a caminar bajo tu protección. Te lo pido, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Con ustedes, su servidor Carlos Acosta, caminando con Dios.